Ok. Nuestro tema va a ser termoterapia. Vamos a decir que va muy emparejada con lo que es la crioterapia, aunque no tengan los mismos efectos fisiológicos, pero es prácticamente lo contrario a crioterapia, ¿ok? Entonces, el mismo nombre se lo indica, termoterapia. Hablamos de termo, calor, hablamos de terapia, simplemente desde el uso o como un fin en un paciente, hablamos del calor con fin terapéutico, ¿ok? Voy a agarrar la plumita una vez, ok. Bases teóricas, ¿ok? Hablamos de los métodos de transmisión del calor. Quiero que se entienda esto desde el inicio. No es lo mismo el método de transmisión del calor al método de termoterapia. O sea, ¿cuáles son los métodos de termoterapia? Ahorita vamos a ver, o por lo menos las técnicas de termoterapia. Va a ser la utilización de parafina, la utilización de una compresa. No es lo mismo la transmisión del calor, porque el calor te lo puedes transmitir de un cuerpo a otro sin un fin terapéutico, ¿ok? Entonces, vamos a eso, ¿eh? Primeramente tenemos que hablar de qué es el calor específico. Hablamos de la cantidad de energía necesaria para elevarla en temperatura de un peso determinado de un material, en este caso un número en un número determinado de grados. Aquí falta en un. ¿Sí? Entonces, los métodos de transferencia de calor que vamos a tener en primera instancia, vamos a tener primeramente la conducción, que es el resultado de cambio de energía por colisión directa entre las moléculas de dos materiales diferentes. Es decir, podemos hablar en tal caso de que esto es un material metálico, ¿sí? O un hierro. Y en tal caso, esta es la mano de una persona, ¿ok? Entonces hablamos de que si este material está caliente, aquí mismo lo dice, va a transmitir el calor del material de mayor temperatura al material con menor temperatura, simplemente como para buscar un equilibrio, hasta que llega un momento en que las dos estructuras están calientes, y bueno, se trata de conservar ese equilibrio, ¿ok? Siempre va a estar más caliente uno que otro extremo, pero se trata de como de tener un equilibrio. Claro, eso es por lo menos si ese hierro tocara otro hierro. En tal caso, obviamente, si toca nuestras manos, pues simplemente no va a esperar a que se equilibre, se le deforme la mano, sino que simplemente usted va a soltar, ¿sí? Por respuesta a reflejo, si la motricidad se lo permite. Vamos a tener la convección, que confiere más que todo a líquidos y gases. Hablamos de la transferencia de calor por medio de contacto directo entre un medio circulante, es decir, que está en movimiento, ¿sí? Y otro con diferente temperatura. Las partes del fluido ascienden o se dirigen hacia las zonas más frías. Es casi que el mismo principio, donde la temperatura se mueve de una estructura de mayor calor o de mayor temperatura a la zona de menor temperatura, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener que es un medio circulante, hablamos de que está en movimiento constante, de hecho se habla de que se renueva, de hecho aquí tenemos el ejemplo de esto, las piscinas de chorro, o sea, es un ejemplo claro de terapia, ya que no es un recipiente con agua a la misma temperatura, sino que se renueva. No sé si han visto por lo menos las cascadas artificiales, por supuesto. Bueno, las cascadas naturales también lo pueden ser, pero donde el agua cae como una especie de pocito, y luego en alguna parte hay una especie de ducto que vuelve a absorber el agua y la vuelve a lanzar. Eso no es que está usando 10.000 litros de agua cada segundo, sino que simplemente esa agua se cae y viene otra vez. Pero vamos a decir que en cierto momento esa agua se renueva, o sea, no es un mismo litro de agua que está caliente, sino que hablamos de que va circulando bastante agua en una misma zona, ¿ok? Entonces, hablamos de que es un medio circulante mediante otro medio estático. En tal caso, cuando usted coloca sus manos, este es un medio, este es otro medio. Sus manos están estáticas, usted simplemente las coloca, pero el medio que se encarga de aumentar la temperatura está en movimiento. En tal caso, el calor que emite la fogata, pues. Tenemos en tal caso otra variante que es la de radiación, ¿sí? La cual es un poquito más artificial, pues la otra puede ser un poquito más natural, pero esto se hace mediante, o puede llegar a ser principalmente en este tipo de aparatología, ¿sí? Como lo vendría siendo el infrarrojo. Hablamos de evaporación, cambia de un estado de líquido a gaseoso o a vapor. De hecho, esto puede ser viceversa, de gaseoso o vapor a líquido, ¿ok? Entonces, un claro ejemplo de esto es el spray de vaporización de frío. Claro, esto es por ponerles un ejemplo. Obviamente estamos hablando de métodos de transmisión de calor, no métodos de transmisión de frío, pero
Si se acuerdan, por lo menos teníamos en crioterapia tenemos un spray, el cual usted lo echaba en una superficie y pasaba de un estado líquido a gaseoso, con el cual era fácil de esparcir en una superficie. Parte más o menos de ese principio, que solo que esto sea de temperatura caliente, contactando con la piel, absorbiendo el calor y enfriando así la piel. Claro, este era el ejemplo del spray de vaporización de frío, pero eso es frío, no estamos hablando de un método de transmisión de calor, ¿ok? Hablamos otro que es la conversión, ¿sí? Que entonces este es otro método de transmisión de calor. Implica la conversión de una energía no térmica a una energía térmica. Un ejemplo de esto es el ultrasonido, que se convierte en calor cuando se aplica sobre un tejido que absorbe estas ondas. Por lo menos, sé que más adelante que vemos en otro objetivo ultrasonido, pero él emite son ondas vibratorias, ¿sí? Unas ondas mecánicas que se van a través de la piel, que son estas que están aquí, ¿sí? Principalmente o inicialmente las ondas son mecánicas, son vibratorias, pero cuando ya pasa un tiempo y van traspasando, llegando a las estructuras más profundas, como por acá, esa energía se transforma en calor, ¿sí? Eso tiene un principio muy importante, que hay unas burbujitas que explotan, otras que no explotan, y esas son las que generan el calor. Entonces, a eso se le puede llamar conversión, ¿ok? Ahora sí, directamente con lo que vendría siendo termoterapia. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Van a ser prácticamente al contrario que los de la crioterapia. Si tenemos que en crioterapia genera vasodilatación, esta va a generar vasoconstricción. Si uno disminuía la conducción nerviosa, este la va a aumentar. Si una me disminuía la fuerza, esta me la puede aumentar, ¿sí? En tal caso, vamos a tener parte de lo que vendría siendo su macrofisiología. Se produce vasodilatación desde dos puntos de vista. Según hipótesis, la estimulación de termorreceptores a través de los axones hacia los vasos como tal, próximos, podría causar la liberación de bradicinina y de óxido nítrico o óxido nitroso, los cuales relajan. Esta palabra relajan, vamos a decir que usarla en este momento, pero usted habla más que todo de inhibe, ¿ok? El músculo liso, lo cual me genera la vasodilatación en la zona donde se está aplicando el calor. Entonces usted aplica una compresa en esta zona, esa información viaja por los termorreceptores, ya sabemos la fisiología porque es la misma del frío. Ella viaja mediante unas fibras, llega a un núcleo de la médula, a veces se genera una respuesta refleja, o sea, cuando nosotros hablamos de que pasa de un termorreceptor aquí, viaja mediante una fibra, llega a la médula, específicamente un núcleo, y de un núcleo asciende mediante un tracto, y de ahí al tronco y al tálamo, y de ahí llega a la corteza cerebral. Pero hay veces que la información no viaja hacia arriba, sino que de una vez se genera una respuesta refleja. Se lo van a ver mejor, tipo en fisiología 2 y en neuroanatomía, cuando se genera una respuesta refleja. A veces no da chance que la información llegue hasta acá arriba, sino que simplemente se genera una respuesta ahí mismo. Claro, no es la misma respuesta que me puede generar la médula, la que me puede generar el cerebro, que el cerebro tiene muchísimas más neuronas, tiene muchos más componentes para moldear o generar una acción perfecta, que la médula espinal, que no tiene muchas áreas funcionales. Ok, genera una respuesta rápida. No es lo mismo esto a esto. ¿Sí? No es lo mismo a esto, a esto. Una gran diferencia de lo que hace el cerebro a lo que hace la médula espinal. Entonces, cuando se estimulan los termorreceptores a nivel medular o en algunas ocasiones por acción cerebral, eso se va a generar una orden de que se libere estos dos componentes, bradicinina y óxido nítrico. En el caso de óxido nítrico es un gas inodoro, incoloro, el cual tiene efectos vasodilatadores en el organismo. ¿Qué es lo que hacen esas sustancias? Ellos son intermediarios, ¿ok? Ellos viajan mediante nuestro organismo hasta llegar más que todo a lo que son los miocitos o las células musculares, al músculo liso que rodea los vasos sanguíneos. Acuérdense que el vaso sanguíneo es este, y él se cierra o se abre por acción de la musculatura lisa. Vamos a decir, si hay una musculatura lisa y yo quiero generar una vasoconstricción, cuando utilizo frío, la musculatura se contrae y lo que hace es esto, vamos a decir como que la aprieta. En tal caso, cuando se va a generar una vasodilatación o cuando se utilice el calor para generar vasodilatación, este caballero, que es el músculo liso, ya no va a apretar, sino que él va a soltar y literalmente los vasos sanguíneos van a permitir aperturar mucho más. Esa información la lleva, porque la información está desde la Casa Blanca de los Estados Unidos, te dice, mira, maten al terrorista. Eso, a veces lo dirá el presidente por televisión, qué sé yo. Pero esa información usted se la da, no sé, una cartica a un mensajero. Mira, usted me hace el favor y me le lleva eso al general letal que queda a 3 cuadras de aquí. O no sé, está en el Pentágono, qué sé yo. Ese cartero que lleva la información es el intermediario. Entonces, así más o menos funcionan
los neurotransmisores, o en tal caso ciertos gases, ciertas sustancias, actúan como neurotransmisores hasta que llegan hasta los músculos lisos y le dicen, oye, mira, relájate. Esa era la función de ellos, pues. Otro punto de vista es que desde los termorreceptores se proyectan a través de los ganglios, de la raíz dorsal, es decir, por aquí, cuando la información llega a la médula, hasta llegar al asta posterior para disminuir la actividad simpática, lo que produce una relajación del músculo liso, facilitando la vasodilatación. Esto tenemos en mayor proporción desde el primer punto de vista cuando la información logra ascender, porque la que les expliqué fue esa, y se da la orden a nivel cerebral que se liberen ciertas sustancias, como lo son estos caballeros que están acá, bradicina y óxido nítrico. Cuando la información a veces no puede llegar hasta arriba, es decir, por esta vía, él simplemente genera una respuesta desde acá, ¿sí? Que vendría siendo esto. Es más que todo una respuesta, no tanto refleja, sino una respuesta del sistema nervioso autónomo, en su parte simpática, ¿ok? Hay veces que estas dos, a veces predomina esta, a veces predomina esta, a veces pueden darse las dos, ¿ok? Desde el punto de vista neuromuscular, ¿sí? Vamos a tener, ya voy, que me está molestando el panel de esto, ok. Vamos a tener que va a aumentar la conducción nerviosa, disminuyendo la percepción del dolor, ¿ok? Por estimulación de los termorreceptores. La estimulación de los receptores va a producir vasodilatación, además de estimular a nivel medular, lo cual ayuda a disminuir los espasmos. Hablamos de un espasmo de una contracción muscular involuntaria, ¿ok? Entonces, que se generan los músculos que comprimen los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, creo que lo que quiere decir igual está un poquito más adelante. Cambio de la fuerza muscular por disminución de la frecuencia de las fibras del uso neuromuscular, ¿sí? La tipo 2 y el órgano tendinoso de Golgi, que son las 1B, disminuyendo por ende la actividad de las motoneuronas alfa. Ok, vamos a colocar esto aquí como una incógnita aquí. Allá va. Ok. Tenemos por lo menos estos dos polos. Un polo neural y tenemos otro polo de lo que vendría siendo la parte más muscular, más estructural, ¿ok? Esto es en cuanto a la prolongación, ya va. Lo que pasa es que no tengo el título aquí. Prolongación. Cuando estábamos en el tema de crío, les había dicho que por el ejemplo de realizar una actividad física, que si usted utiliza frío, genera vasoconstricción. Si genera vasoconstricción, no hay paso o no hay mucho paso de sangre, por lo cual no pasa mucho oxígeno, por lo cual no pasa muchos nutrientes. Vamos a decir que no es tan conveniente aplicar crío antes de un entrenamiento. Entonces, además del paso de la sangre, disminuía la capacidad de conducción nerviosa, por lo cual ese músculo no se podía, no llegaba tanta información neural para que se hiciera la contracción. Es decir, desde como lo vieras, es un poquito complicado o contraproducente aplicar crío antes de un entrenamiento, ante una actividad donde vas a requerir mucha concentración muscular. Entonces, desde este punto de vista, antes de una actividad muscular, será como tal vez conveniente aplicar termoterapia. Pudiera ser porque me aumenta la conducción nerviosa, me aumenta la capacidad de contracción muscular, me genera vasodilatación, me permite el paso de mayor paso de sangre, por ende de sustancias como los nutrientes, como vendría siendo el oxígeno. Pero cuando usted aplica esto de manera prolongada, me genera otros efectos a nivel neural, ¿sí? O sea que esto es complementado con neuroanatomía. Pero a nivel de los músculos, usted tiene, vamos a decir que esto es un vientre muscular, ¿sí? Este es el bíceps, ¿sí? El bíceps braquial. Bíceps braquial. Nosotros tenemos, vamos a decir, dos receptores. Ya hemos visto receptores como discos de Merkel, Krauss, Pacini, ¿ok? Entonces, vamos a tener, es que eso está en la piel, pero en el músculo tenemos unos receptores. Aquí, en esta región específicamente, encontramos el uso neuromuscular, que lo tengo colocado allá, ¿sí? Y en las partes tendinosas tenemos el OTG, que es OTG, órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Ellos son los que detectan los cambios de movimiento del músculo cuando se contrae. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Ellos a la larga son los principales que mandan
por lo menos el uso neuromuscular, uno de los principales que manda orden de contracción a la musculatura. Entonces vamos a tener que cuando usted utiliza, porque es prácticamente el mismo tiempo de utilización, el de crío de 15 minutos y este también de 15 minutos. Cuando usted utiliza de manera prolongada este calor, me va a generar una disminución de las motoneuronas alfa. ¿Qué son las motoneuronas alfa? Son neuronas encargadas de generar contracción muscular. Son esas neuronas que salen desde la médula espinal hasta un músculo como el bíceps, ¿sí? Y ellas son las que se encargan, cuando ya vienen desde acá arriba otra información y conectan con las motoneuronas alfa acá, ellas son las que llegan al músculo y le dicen, oye, las motoneuronas alfa están mandando el bíceps braquial a contraerse. Claro, ellas están mandando la información específicamente al uso neuromuscular hasta que luego se hace contacto con la placa neuromuscular y hace una contracción. Entonces, recuento, en el músculo, no viéndolo desde el punto de vista tan vascular, nosotros tenemos tendón, ¿sí? Es una ciencia básica, tenemos en el centro del vientre muscular y a los lados tenemos los tendones del músculo, ¿verdad? En esas porciones musculares vamos a tener dos estructuras o dos receptores, vamos a decirle así. En el vientre encontramos el uso neuromuscular y en los tendones tenemos el órgano tendinoso de Golgi. Estos se encargan de detectar los cambios de tensión y modificación del músculo durante la contracción o cuando no se está contrayendo. Pero cuando queremos que haya una contracción, o sea, del músculo, o que no haya una contracción del músculo, ellos son los que te van a decir, o le van a avisar al sistema nervioso central, oye, mira, ese músculo se está moviendo o ese músculo no se está moviendo. Entonces, vamos a tener que cuando usted utiliza la termoterapia de manera prolongada, él me va a generar una inhibición de este caballero, de este caballero, de este caballero que está acá. ¿Sí? Del órgano tendinoso de Golgi y del uso neuromuscular, específicamente de sus fibras 2 y en esta en las fibras 1B. ¿Qué me va a generar eso? No me va a detectar con tanta facilidad los cambios de tensión muscular o de modificación muscular, por lo cual el músculo, vamos a decir que va a entrar en un estado de relajación. No hablemos de relajación, sino de inhibición. Y no es que no se puede contraer, no, sino que no lo hace con la misma eficacia, ¿ok? Entonces ahí es donde me dice disminuyendo la actividad de las motoneuronas alfa. Esas motoneuronas alfa son las que van desde la médula hasta un músculo. Son las neuronas encargadas de eso. Cuando usted se manda el orden por aquí del cerebro, esa información baja hasta que llega hasta la médula y de la médula llega al músculo. De acá a acá tenemos las motoneuronas alfa, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. Aumento de extensibilidad de colágeno. Primero tendremos que hablar de qué es extensibilidad. Cuando hablamos de extensibilidad, hablamos de la capacidad que tiene una estructura de deformarse hasta cierto punto, ¿ok? Simplemente cuando después vuelva a su forma original, ¿ok? Cuando hablamos de colágeno, hablamos de esa proteína que le da el soporte estructural a las estructuras de nuestro cuerpo, que la encontramos en varias estructuras, ¿sí? Tenemos 10 tipos de colágeno, la encontramos en el humor vítreo, a nivel del útero, la encontramos en músculo, articulaciones, en piel, tendones, etc. Entonces, cuando se calientan los tejidos blandos, ¿sí? Antes de estirarlos, mantiene un mayor aumento en su longitud después que se haya aplicado una fuerza de estiramiento. ¿Qué te quiere decir esto? Debido a que se puede conseguir la deformación plástica, en la cual el tejido aumenta su longitud y mantiene mayor parte del aumento después del enfriamiento. Ya voy. Ok, ¿qué me quieren englobar estas dos que están acá? Y ahorita tocamos el término plástico. Vamos a decir que el calor lo que hace es como, vamos a decirlo en criollito, el calor, vamos a decir como cuando usted mete una papa a hervir en una olla con agua caliente. El calor lo que hace es como aflojarla, es como ponerla más blandita, ¿sí? Para que usted después venga y la aplaste y la pueda deformar mucho más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace el calor con el colágeno que rodea las estructuras musculares, ligamentos y todo aquello? Vamos a decir que es ablandarlo, ¿ok? A eso se le llama aumento de extensibilidad del colágeno, ¿sí? Entonces, vamos a decir que usted hablando, usted agarra ese, como si fuera, no sé, una masa que usted está amasando de harina de trigo, pasó una pizza, qué sé yo. Entonces, usted prácticamente agarra y con el calor usted trata como de suavizar ese tejido blando para cuando usted venga a estirarlo, como está haciendo la señora aquí, no haga esto. Si usted quiere estirar un músculo como los isquiotibiales, porque ya está estirando isquiotibiales, usted va a estar en este punto, pues esa musculatura está muy retraída. Si usted ablanda ese tejido, no llega hasta aquí, sino que puede llegar hasta un poquito más acá, ¿ok? Ese es el sentido de esto, de aumentar la extensibilidad del colágeno, lo que me genera el calor.
En cuanto a los efectos metabólicos, hablamos de que el calor aumenta la tasa de reacciones químicas endotérmicas, incluyendo reacciones biológicas enzimáticas. De hecho, no toqué aquí el término plástico. Hablamos de que la mayoría de los tejidos tienen tres fases de deformación en realidad. Hablamos de las dos principales, que siempre el ejemplo para esto es una colita, que usted agarra una colita de ese de cabello, usted agarra, la estira suavecito y la suelta, y ya vuelve a su forma original. Vamos a decir que esta tiene un resorte interno. Cuando usted la estira y ella vuelve a su forma original sin ningún problema, sin que a la colita le haya pasado algo, eso se le llama una etapa elástica. ¿Sí? Ella se deforma y vuelve a su forma original sin problema. Cuando usted agarra la colita y la aprieta con mucha fuerza, llega un momento en que el resorte se daña y ahí puede volver a su forma original, pero no del todo, porque parte del resorte se dañó y él nunca va a volver a ser normal. ¿Sí? O hablamos de una etapa elástica la primera, una etapa plástica la segunda. Vamos a tener una etapa irreversible que cuando usted estira demasiado esa estructura y ¡pum!, se parte la colita completamente. Es una etapa irreversible, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con plástica. Tratamos de que la estructura esté jugando con la utilización del calor entre una etapa elástica y plástica, claro, sin ser tan dañino, ¿ok? Entonces, el calor aumenta la tasa de reacciones químicas endotérmicas, incluyendo reacciones biológicas enzimáticas, por ende la actividad celular, aumentando el consumo de oxígeno y nutrientes. Esto es prácticamente lo mismo que les dije de que el aumento del flujo sanguíneo por la utilización del calor, ¿sí?, que pasa más sangre, me va a aumentar la llegada de esto que está aquí, consumo de oxígeno y nutrientes. Esto al final se traduce en reacciones químicas endotérmicas que al final se reduce en efectos metabólicos, ¿sí? Usos e indicaciones de calor superficial. Es prácticamente lo mismo que los efectos, pero hablamos de control del dolor, ¿sí? Si no me voy a molestar, no me voy a parar mucho aquí. Ok, esto sí es muy importante. Sí, esto es simplemente para el que lo quiera tomar. Hablamos de, se ha propuesto también que la experiencia psicológica del calor como algo reconfortante y relajante e influir también en la percepción del dolor por parte del paciente. Hablamos del placebo. Aunque la termoterapia puede reducir el dolor de cualquier etiología. Englobamos esto que está aquí. Placebo. Hay muchos pacientes que, aunque usted le vaya a utilizar o le conviene utilizar frío o le conviene utilizar calor, el paciente a veces es autoritario, te va a decir, quiero que me apliques, que me pongas el calor, pues. Con mucho respeto te tiene que decirle, mire, o sea, claro, usted puede pensarlo, señor, no se trata de lo que usted quiera, se trata de lo que usted necesite. No, usted le explica muy cortésmente, mira, usted necesita esto, por esto, por esto y por lo otro. No podemos utilizar eso, vamos a utilizar esto que está acá. Entonces hay mucha gente que le genera mucho confort en la utilización del calor, aunque no es lo que le conviene. Oye, mira, náguara, que chévere. O sea, o por lo menos el bañarse en una ducha de agua caliente. Suele llegar a ser más reconfortante, ¿ok? Entonces, hablamos del placebo, ¿sí? Vamos a tener que esto se divide, ese término placebo, vamos a tener que se divide como en tres factores. Como en tres factores, no, en tres. Hablamos del placebo, hablamos del efecto placebo y hablamos de la respuesta al placebo. Hablemos del placebo como, no vamos a tomarlo tan literal, pero algo inerte, algo que está ahí. No vamos a decir inerte, simplemente algo que está ahí. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy un estudiante y llega el profesor al salón de clases. Primeramente, él es un placebo, porque él es una estructura que está ahí, ¿sí? Que me puede generar una respuesta. Él simplemente está ahí. El profesor es un placebo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la relación que se tenga con ese profesor o el tiempo en conocerlo, o si X, vamos a decir un componente emocional, eso me deriva a algo que se le llama efecto placebo, ¿sí? A partir de que él empieza a hablar, cómo él se comunica conmigo, yo puedo determinar si, vamos a poner un ejemplo, me cae bien o me cae mal. Si el profesor llega hablando todo arrogante, su efecto placebo va a ser, por lo menos en mi persona, va a ser, me cae mal. Porque llegó, mira, con arrogancia, pues. Pero si llega, oye, mira, buenos días, mira cómo están, qué bueno está el día, qué tal. Si él no llega hablando arrogante, llega hablando de una manera muy pacífica, muy tranquila, mi efecto placebo va a ser, oye, mira, me cae bien. Se ve que es chévere, se ve que es panita.
Entonces tenemos placebo, simplemente cualquier estructura. Hablamos de efecto placebo. Y hablamos de la última, que es la respuesta al placebo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese placebo? Simplemente, vamos a decir que es lo que hago yo o cómo respondo a esa persona. Oye, mire, profe, ¿cómo está? Mira, qué chévere, qué fino todo, si es verdad lo que usted dice. Capaz el tipo nos odia a todos en el salón, pero él simplemente, él quiere llevar la fiesta en paz y él llega con un estado alegre. Capaz por eso está diciendo que fastidio, odio mi vida, pero él trata de demostrar otra cosa. ¿Qué me quiere decir esto? Es que depende de la actitud con la que él llegue, va a conseguir una buena actitud de parte de los estudiantes, por lo cual la información se puede transmitir mejor, ¿sí? Entonces tenemos placebo, efecto placebo, que es lo que hace esa estructura con respecto a lo que lo rodea, y la respuesta al placebo es lo que lo rodea con respecto a esa estructura. Por poner un ejemplo, por lo menos, no sé, un ejemplo X pues, que se me está ocurriendo, simplemente hablemos del placebo de un teléfono. Si hablemos de una persona super multimillonaria, el hijo de Bill Gates, versus alguien que apenas tiene casi que para vivir. Esa persona tú le tienes, no son un ejemplo, qué sé yo, el iPhone 6 Plus. Así que el iPhone 6 Plus ya tiene ratico de haber pasado, y ahorita hay 10.000 tipos de iPhone. Capaz para esa persona, la que tiene menos recursos, le pone ahí el iPhone 6 Plus y yo, nah, guara, un iPhone 6 Plus, nah, guara, no te creo. Mira, este es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿a qué voy? El teléfono es un placebo. Nada más con verlo, no has identificado todavía que es el iPhone 6 Plus. ¿Sí? Entonces, ese es el placebo. Cuando me lo colocan ahí en la mesa, ¿qué es lo que me genera a mí el ver el teléfono? O sea, el mismo teléfono que él es inerte, él sí es inerte, el teléfono nada más con su modelo, con su carcasa, al yo verlo, o sea, el efecto, ya, el teléfono ya me está transmitiendo como que se me dijera, mira, yo soy el iPhone 6 Plus. Y desde el componente emocional, como yo como persona no tengo muchos recursos y no puedo aspirar a algo tan alto, esa persona, vamos a decir que el teléfono es una persona, el efecto placebo que me está generando, y eso como que dice, oye, mira, yo soy chévere. Si yo lo veo, mi respuesta al placebo es, oye, mira, Naguara, el iPhone 6 Plus, por fin lo tengo. Eso depende mucho del componente emocional. Por lo menos viene el hijo, por poner un ejemplo, el hijo de Bill Gates, capaz el tipo es súper humilde, yo aquí hablando mal, pero en tal caso a él le llega el iPhone 6 Plus, sigue siendo el elemento inerte, placebo, el teléfono le genera una respuesta o genera una impresión hacia mi persona, su efecto placebo, pero desde mi componente emocional es distinto al de la otra persona. Sí, porque soy el hijo de Bill Gates, yo tengo casi tanto dinero como cualquier empresario del mundo, porque soy el hijo de Bill Gates. Entonces, él me genera un efecto a mí, él me demuestra, mira, soy el iPhone 6 Plus, pero depende de mi componente emocional, mi respuesta al placebo, que es lo último, la tercera, hablamos que yo digo, no, vale, tú me viniste a traer el iPhone 6 Plus, cuando ahorita hay, mira, de cualquier cantidad de teléfono, no. Entonces esto es muy importante, eso te habla no solo desde el punto de vista de la fisioterapia, nada, simplemente es un principio básico para tratar a una persona, dependiendo de lo que tú le muestres a la persona, ella te va a tratar bien o te va a tratar mal, ¿sí? Entonces hablamos de otro de los efectos, aumento del arco de movilidad y disminución de la rigidez articular. Esto tiene que ver mucho con eso del aumento de la extensibilidad del colágeno. Cuando los tejidos están muy retraídos, ocurre esto que está aquí, que es la rigidez articular, ¿sí? Con ese aumento de extensibilidad del colágeno, hablamos de una disminución de la misma. Por aumento de extensibilidad de los tejidos blandos, entre paréntesis, colágeno. El aumento de extensibilidad de los tejidos blandos contribuye al aumento del ADM, que es ADM, amplitud de movimiento de una articulación. Por tanto, se recomienda que el estiramiento se realice durante e inmediatamente después de la aplicación de la termoterapia. ¿Por qué? Porque después que usted aplicó la termoterapia, el tejido está como más blandito, ¿sí? Vamos a decir en criollito, más blandito, y el estiramiento puede tener mayor eficacia. ¿Qué les coloqué aquí? Warm up. Hablamos de entrada en calor, lo que muchos llaman el calentamiento en el deporte. Esto es una forma de facilitar la actividad, pues usted utilizar el calor para luego hacer un estiramiento, para luego hacer una actividad, tiene un orden secuencial como correcto. En el caso de los deportistas no siempre tienen que colocarse una compresa,
sino que ellos pueden aumentar su temperatura corporal o pueden generar vasodilatación de otra forma. Simplemente al contraer mucha musculatura, porque empiezas a trotar, empiezas a mover mucho los músculos, haces esto, contrae, concéntrico, excéntrico, concéntrico, excéntrico. Ese movimiento constante del músculo, de hecho, es un principio básico de anatomía 1, de fisiología 1. ¿Cuáles son las funciones del sistema musculoesquelético? Termogénesis 1. Ese movimiento aumenta la temperatura en la zona. Si usted aumenta la temperatura en la zona, ¿qué me va a generar? Vasodilatación, ¿sí? Sin tener que utilizar una compresa. O sea, vamos a decir que eso es como su termoterapia en algunos deportistas. Claro, eso es para realizar una actividad de alto impacto que es distinto, ¿ok? Entonces, aceleración de la cicatrización. Entonces, acuérdense que cuando usted sufre una lesión, se genera primero una vasoconstricción y luego una vasodilatación. Claro, primero tenemos que tener cuidado con esa vasoconstricción que se tapone primeramente la herida o dependientemente de la estructura que está afectada, pues no todo es una herida abierta, ¿sí? Pero casi todo cursa con una ruptura de un vaso. Primero eso se cierra, o en tal caso el tejido se trata de cerrar, y luego aumentamos la llegada de sangre con una vasodilatación para que lleguen esos agentes que van a reconstruir el tejido. Ya que si usted utiliza el calor en el tiempo adecuado, me puede aumentar el proceso de curación, aumentando la actividad enzimática, ¿sí? Y disponibilidad de oxígeno y nutrientes. Si usted genera vasodilatación, pasa más sangre, pasan todas esas estructuras, ¿ok? Específicamente, o de preferencia, las fases de proliferación y remodelación. Al ser métodos superficiales, puede acelerar cicatrización de tejidos como la piel. Contraindicaciones, donde no podemos utilizarlo en una hemorragia reciente o potencial. Señores, si usted es una persona que una hemorragia, hablamos de, vamos a tocar este tema rapidito. Hablamos de que existen las dos principales alteraciones a nivel vascular, que hablamos de isquemia, ¿sí? Cuando hablamos de isquemia, hablamos de que se tapona el vaso sanguíneo, su estructura está correcta, vamos a decirlo así, pero el flujo sanguíneo cuando llega aquí, choca con un muro, no puede pasar. A veces no es que choca con un muro, sino que simplemente hay una por aquí, pero ya por eso ya la sangre pasa de manera dificultosa. ¿Sí? Eso se le llama isquemia. Cuando hablamos de la hemorragia, hablamos de que esta estructura hubo una ruptura. No es que está bloqueado el paso de la sangre, sino que es que sale porque está alterada la estructura. Una hemorragia reciente o potencial, porque hay pacientes que por un estado inmunológico, por un estado de congénito, pues que nació con eso, tienen la tendencia a hacer muchas hemorragias, ¿ok? Hablamos de casos como en tromboflebitis, hablamos en deterioros de la sensibilidad. Si es un paciente que no soporta el calor o es alérgico al calor, usted hace una prueba, como lo había hecho en crioterapia, usted coloca un momentico el calor y le pregunta al paciente, mira, ¿qué sientes? Así sea fastidioso, pero lo preguntas a cada ratico, observa si genera una alergia, ¿sí? Deterioro mental, es decir, hablamos de una dificultad para comunicarse, que le puede decir si le molesta o no, pues si la persona no puede hablar o no puede entender, oye, mira, ¿te molesta? Y la persona te va a estar viendo aquí, ¿qué? ¿Sí? Normalmente ese tipo de pacientes, la mayoría, vienen con un diagnóstico médico donde usted puede leer, mira, él tiene esto, lo otro, no te va a entender esto, ¿sí? Hablamos de un tumor maligno. Vean lo siguiente. Esto es un tumor. ¿Qué es lo que hace el tumor? El tumor, prácticamente cuando va creciendo en nuestro organismo, él agarra y hace una especie de extensiones. Yo me conecto a este vaso sanguíneo, me conecto a este, me conecto a este, me conecto a este, a este y a este. ¿Para qué se conectan? El tumor para crecer, porque así es que crece, necesita de vasos sanguíneos, ¿sí? Él necesita, mediante sus vasos sanguíneos, sacar oxígeno y nutrientes. Él lo toma, o sea, claro, él hace como hace un empate, como dirían por ahí coloquialmente. Él hace una especie de anastomosis y se pasa sangre para acá, se la roba, pues ya así es que él va creciendo, ¿ok? O sea, un paciente que tiene un tumor maligno, claro, hay pacientes donde no lo va a saber, ¿sí? Eso es un poquito complicado, la mayoría vienen y te dicen, mira, yo no sé qué tengo, mira, yo no sé si tengo problemas vasculares, a veces me da una pálida, pero más nada, pues. A veces que el paciente dice, mira, yo tengo un tumor, o que mira, que están mis estudios, porque el paciente puede tener un tumor y no lo sabe, simplemente él tiene los estudios donde dice que sale, pero, mira, el doctor, a mí el doctor lo que me dice es que yo haga esto y que haga lo otro, ¿sí? Pero el paciente no sabe que es un tumor, ¿sí? Muchos, pues no todos. También depende mucho del nivel de educación de la persona, ¿ok?
Entonces, si usted sabe o sospecha que ese paciente tiene un tumor, evite utilizar un poquito la termoterapia porque eso va a favorecer a que el tumor siga creciendo más, ¿ok? Porque como favorece el paso de sangre de acá, va a favorecer el paso de sangre para acá. Y radiación infrarroja, que es uno de los métodos de termoterapia, en los ojos. Algo más de lógica, ¿ok? ¿Cómo usted va a aplicar una radiación infrarroja a nivel de globo ocular que es tan sensible? Ok, precauciones. Precauciones hay muchas, ¿ok? Ahora tocamos esta, que es mi favorita. Hablamos del embarazo. Las embarazadas son mis pacientes menos favoritas, porque no le puedes hacer casi nada, ¿sí? Tener mucho cuidado porque puede alterar el crecimiento del feto como tal, ¿sí? Hablamos de alteraciones de la circulación, va muy de la mano con esto que les coloqué por aquí. Potencial, o sea, una hemorragia potencial, o hablamos de simplemente alteraciones de la circulación. Si el paciente tiene algún problema vascular periférico, tiene alguno de los problemas con la tensión, algún problema cardíaco, tiene que tener mucho cuidado porque se puede compensar esa situación, ¿ok? Regulación térmica deficiente, hablamos de esta, también la dejamos de mano con esto que está acá. Insuficiencia cardíaca, como les había mencionado, presencia de metal en la zona, ¿sí? Para evitar ese roce con otras estructuras que pueden irradiar más calor. Entonces, o pueden llegar a quemar sobre una herida abierta. Si usted tiene una herida abierta donde está perdiendo sangre, para que usted va a colocar un poco de termoterapia, lo cual me va a favorecer la mayor salida de sangre, no tiene mucho sentido, ¿ok? Entonces, hablamos de sobre zonas donde se han aplicado recientemente contrairritantes tópicos. Claro, en esto ya hay que tener un poquito más de conocimiento farmacológico para ver si me genera una reacción adversa en la piel o me genera hipersensibilidad en la zona, ¿sí? Hablamos de nervios desmielinizados, hablamos que son situaciones o patologías neurales periféricas donde el nervio no tiene la capacidad de conducir gran cantidad de información neural. Entonces, él tiene la capacidad, no sé, de correr a 10 kilómetros por hora. Viene usted y le exige correr a 40 kilómetros por hora. Él a medio camino, como dirían por ahí coloquialmente, se va a echar 3. ¿Okay? Entonces, si usted tiene un paciente con patología neural periférica de nervios desmielinizados y usted viene y le utiliza termoterapia, vamos a tener que, eso, vamos a decir que no me va a funcionar correctamente a nivel neural, me va a generar una compensación a nivel neural. Para mí las dos más destacadas son estas dos. Hablamos de lesión o inflamación aguda. Cuando hablamos de un periodo agudo de una lesión, hablamos de 0 a 15 días o a 21 días, según las bibliografías. Hablamos de que es en el periodo donde, en los primeros días, más que todo, es donde la ruptura del vaso sanguíneo, donde se está perdiendo sangre. No es que no se pueda utilizar, pero usted tiene que tener mucho cuidado o tener mucha precaución de cuándo lo va a usar. Porque de preferencia, cuando esa persona tiene un proceso agudo, usted quiere evitar la pérdida de sangre. ¿Sí? ¿Cómo lo utiliza? Utilizando crioterapia, porque la crioterapia me genera vasoconstricción, me dificulta la salida de sangre. O sea, así como que taponamos parcialmente. Si tú utilizas calor, me va a generar una vasodilatación, un periodo agudo va a permitir que salga más cantidad de sangre. Entonces, si sale mayor cantidad de sangre y otros líquidos, me puede favorecer a la formación de esto que tenemos aquí, que es el edema, ¿ok? Entonces, por lo menos les doy un ítem. Eso ya queda a criterio personal, de cuándo quiere utilizarlo, cuándo no, porque ahí es donde entramos en el debate. Si usted utiliza crioterapia en el periodo inflamatorio, no pierde ciertos líquidos, pero oye, tampoco estás dejando que llegue tanta sangre para que lleguen esos agentes que me van a recuperar el tejido. Le pongo por lo menos un caso, ya el resto queda a criterio personal. Si usted tiene en un partido de básquet, está en la final de la NBA, el último partido, ¿sí? Ahí o gana o pierde. Si un paciente tuvo un traumatismo y mira, hasta el fisio, mira, paramos la partida, mira, vamos a ver qué pasó aquí. Mira, ¿qué será que lo utilizamos? ¿Crío o termo? Vamos a ponerlo, si estamos a final de temporada, él tendrá 5 meses para descansar. Oye, mira, ya es decisión del equipo multidisciplinario junto con el entrenador y todo aquello. Si usted utiliza en pleno deporte frío, va a generar vasoconstricción, por lo cual me va a generar disminución de todo tipo de cantidad de actividad física, por lo cual no es favorable para el deportista en pleno deporte. O sea, tanto antes como durante el deporte, no es lo más recomendable utilizar el frío.
Pero oye, mira, hasta tiene un proceso agudo, o sea, le acaban de dar un golpe muy grande, pues, o sea, se puso como un, como dirán por ahí, como un jamón. Entonces, lo más correcto es que utilice crío. Pero estás en una final, ¿sí? Entonces vamos a ver el factor de que vamos a arriesgar, ¿sí? Ya es cosa de arriesgar, vamos a utilizarle termo para como que drene un poquito, para que pueda aumentar otra vez esa actividad y vuelva al partido, ya que quedan 10 minutos. Bueno, mira, arriesgamos, pues arriesgamos y ya que si él se termina lesionando por culpa nuestra, va a tener 5 hasta 6 meses para recuperarse, ¿ok? Entonces es como un apuro porque el deportista vuelva a la cancha. Entonces ahí se invierte un poquito los papeles. Eso depende mucho de la situación. Vamos a ponerle el ejemplo ahora de Doña Juana. De Doña Juana que tiene 60 años, está jubilada en su casa y tiene 2 señores de servicio. Prácticamente se para a comer y está todo el día viendo televisión. Doña Juana no tiene mucho apuro por hacer actividad física. ¿Ok? Entonces, es por lo menos una idea que les doy. No es algo que sea sine qua non, sino que eso ya queda a criterio de cada uno. Pero, entonces, Doña Juana tiene un proceso inflamatorio. Si doña Juana no está muy interesada en utilizar termo porque ella no necesita levantarse rápido y realizar una actividad pronto, lo más recomendable, ya sea que el proceso sea lento, porque aplicar un proceso inflamatorio, el acrílico, vamos a decir que hace el proceso un poquito más lento, pero es que doña Juana no importa, doña Juana tiene bastante dinero y ella está en su casa y no tiene mucho que hacer. Entonces, vamos a usar frío, o sea, así la sangre llegue lento y no lleguen esos agentes recuperadores tan rápido. No importa, si el periodo de recuperación puede ser un poquito más lento, no importa. Claro, la idea es sacar al paciente lo más rápido posible. Pero doña Juana no está tan apurada. Eso por lo menos les doy una especie de idea de cómo pueden tal vez disociar, o cómo pueden elegir cómo utilizarlo. Son los métodos de aplicación, ¿ok? De preferencia retirar objetos metálicos de ropa, o sea, con ropa práctica, traje de baño, un top, un tacazo short y todo ese tipo de cosas. Y ahora sí son los métodos de aplicación, que no es lo mismo método de transmisión de calor, que es método de aplicación de termoterapia. Entonces, vamos a tener las bolsas de calor que están compuestas por dentro de bentonita, ¿sí? Que es un material que tiene la capacidad de poder calentarse. Aquí tenemos distintas compresas, como lo hemos mostrado en CRIO. Este es para zonas más grandes como la región lumbar y la parte dorsal. Hablamos de regiones como para el hombro, hablamos de una de cervical, hablamos de una de muñeca, hablamos de antebrazo, hablamos de brazo, ¿sí? Y para distintas regiones. Tenemos aquí el hidrocolector donde usted toma la compresita y la guinda con agua caliente y se va calentando. Pues es como una especie de cocina, ¿ok? Entonces, vean lo siguiente. Primer paso para utilizar esto, ¿ok? Envolver la bolsa en 6 a 8 capas de toalla seca. Las fundas sustituyen 2 a 3 capas. Las fundas son estas que están aquí, ¿sí? Obviamente que usted saca como si quedara como una especie de sándwich, agarra y mete ahí la compresa, porque usted no va a colocar la compresa directamente sobre la piel del paciente. De hecho, nada más he visto un paciente y es deportista, no sé, que tiene un umbral de sensibilidad distinto al de nosotros los comunes, que se le aplicó la compresa porque ya tenía como 5 minutos de que ya se la había sacado del hidrocolector. Entonces, no se la coloque directamente al paciente porque eso quema, daña la piel. Entonces, esto es porque lo coloqué aquí por parámetro básico de Michel Cameron, de 6 a 8 capas. Esto puede variar si la toalla es muy gruesa o muy delgadita, pero normalmente con 3 capas ya es mucho. Por eso te colocan muchas capas cuando te coloca la compresa, porque la toalla alrededor de la piel lo que hace es como aislar entre la compresa y la piel. Entonces, si usted coloca muchas capas, porque la idea es que la compresa ya sea caliente o fría, ponga fría las capas de toalla o las caliente para que eso es lo que pegue con la piel. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si usted tiene muchas capas, eso puede tardar hasta 7, 8 minutos en calentarse. Entonces usted dice, nada, mira, estoy aplicando 15 minutos de termoterapia. En realidad aplicaste como 7 porque todo el rato estuvo calentándose la capa y no fue suficiente como para generar el estímulo de termoterapia como tal. Entonces, en lo particular con 3 capas, está más que bien. Es muy raro el paciente que tiene que llevarlo a 4 capas, ¿ok? Para unos que sí, pues no digo que es imposible. Estas funditas normalmente sustituyen, como él lo dice, de 2 a 3 capas, ¿sí?
Aplicar la bolsa de calor envuelta sobre la zona de tratamiento y asegurarla bien, ¿sí? Lo máximo 20 minutos, ¿sí? Eso es cuando ya está envuelta en la toallita. La bolsa debe tener calentada entre 30 minutos a 2 horas entre uso y uso. Eso no es que usted agarró, sacó el hidrocoletro, una compresa, se la puso a doña Juana, la usó, la metió ahí y a los 5 minutos, ah, mira, llegó Pedro. Ah, mira, aquí voy. Saco la misma compresita que no tiene ni 10 minutos y esa compresa se calentó, esa compresa no se calentó. También depende de la capacidad económica de cada uno, pero por lo menos tenemos que tener de 2 a 3 compresas para evitarnos eso. Oye, mira, esta la acabo de meter, porque a veces en el teléfono le dice a don Pedro, mira, espérese, pues se está calentando la compresa. No, usted tiene 2, entonces esta la tiene aquí, entonces bueno, saco la otra que si tiene rato ahí. Mientras usted está usando esta, la otra se está calentando. Usted la vuelve, usted la guarda, mira, la otra ya se calentó y así sucesivamente. Si hay mayor sensación de calor, se recomienda colocar más capas y viceversa. Ojo, con la sensibilidad alterada y la discriminación. Esos pacientes que no pueden discriminar si están sintiendo calor o no, ¿sí? Simplemente usted tiene que estar observando constantemente. Levanta las capitas, oye, mira, está la piel enrojecida, porque puede ocurrir que usted, no sé, colocó una capa o no colocó, ¿sí? Vamos a decir que colocó una capa, pero la compresa está tan caliente y el paciente no tiene una buena sensibilidad. Cuando usted fue a ver, ¡pum!, la piel lacerada y el paciente ni cuenta se dio porque esos pacientes existen, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene mucho calor, usted le coloca 2 capitas, no, mira, está muy caliente, usted agarra, le da la vuelta a la toalla y genera una tercera capa de toalla, ¿ok? Y si es así sucesivamente, o si el paciente dice, mira, sabes, tengo como 3 minutos y no siento nada de calor, bueno, vamos a quitar una capa para ver, ¿sí? Proporcionar campana y otra forma de llamar o pedir ayuda, si se da el caso. Este tipo de pacientes, por lo menos que vaya de la mano con esto de la sensibilidad alterada, o tiene capacidad para discriminar, o vamos a decir que él siente la capacidad de discriminar, pero él no puede comunicarle, él es mudo y de paso es sordo. Entonces, fácilmente le pueden enseñar, mira, con esta campanita, si quema, qué sé yo. Eso no hay algo escrito o instrucciones para todos los casos, eso usted se va moldando al caso, por eso dice, si se da el caso. Le da una campanita y le explica, y mira, cuando él empieza a sentir calor, que él agarre y toque la campanita como loco, ¿ok? Después de 5 minutos, comprobar cómo se siente, inspeccionar la zona, que es lo que ya les había dicho. Constantemente usted tiene que ver cómo va eso, si está haciendo enrojecimiento, simplemente está lacerando la piel. Eso no es que usted colocó una compresa aquí, hablándome con el panita que está allá afuera, pues. Así, yo llevo la cuenta, ¿vale? Cuando llegue a 20, yo llego. No. Se pueden calentar las toallas previas al tratamiento. Eso es lo mismo que cuando crioterapia. Si usted quería que el estímulo frío se diera más rápido, usted podía mojar las toallas con agua fría. En este caso, con agua tibia, agua caliente. Y en tal caso, el objetivo es que doña María esté feliz. Eso por lo menos para zonas, vamos a decir, más superficiales, zonas de fácil llegada. Vamos a tener algo que se conoce como parafina, que es para zonas un poquito más pequeñas, ¿ok? Ya, aquí tengo la pantalla que no me deja ver. Vamos a tener que la parafina, yo siempre lo asocio así para que lo entiendan. No sé si alguna vez alguien jugó con una vela que ellas van botando su esperma como tal y usted agarra y si lo chorreaba, o por lo menos colocaba el dedo ahí, él se iba secando en su dedo y va generando una especie de capa. Es más o menos lo mismo, ¿ok? Entonces hablamos de que esta es una modalidad para muñeca y mano. Si hablamos de que usted compra su aparatico de parafina, agarra el componente y hace que normalmente se derrita, se vuelva líquido, y cuando usted mete la mano, simplemente que englobe, trate de tener los dedos muy abiertos, creo que las instrucciones están aquí igual, con dedos separados, porque no es que va usted con los dedos cerrados y cuando mete la mano y cuando saca, mira, mira, aquí faltó. Sí, pues la idea es que ocupe cada una de las regiones o los relieves más pequeños, cosa que no puede hacer con una compresa grande. La compresa grande no puede abarcar esta zona, para eso es la parafina, ¿ok? Con dedos separados se le pide al paciente que meta la mano en el baño de parafina y retire, evitar mover los dedos y tocar paredes del contenedor. Voy. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente cuando usted mete la mano, porque eso está caliente, eso es como una especie de cocinita que puso agua a hervir, ¿sí? Entonces, eso ocupa cada una de las regiones de su dedo. Cuando esa capita se forma alrededor de su mano, eso está caliente y eso genera aumento de temperatura en la mano. Tal cual como si usted agarrara el esperma en la velita, cuando usted agarra y coloca eso, quemaba, o sea, eso estaba caliente hasta un ratico que se enfriaba. Así funcionan los baños de parafina. Evitar mover los dedos al inicio, ¿por qué? Pues simplemente, bueno,
Está un poquito más adelante. De hecho, cuando está más seco es lo menos indicado. Si te mueve mucho, esa estructura se va a romper como tal. ¿Por qué dice evitar tocar las paredes del contenedor? Es una estructura que está muy caliente. Es el metal. ¿Cómo te tratas de estar friendo algo en aceite? Dices, ay, mira, voy a tocar el piso de la ollita ahí. O sea, mete de paso el dedo en el aceite y de paso toca allá abajo donde está caliente. No. Una vez que se endurece, se vuelve a sumergir de 6 a 10 veces, ¿ok? Vamos a tener que esa parafina, usted mete la mano, se generó la capa, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Usted agarra, con una vez que eso se seca, te vuelve a sumergir de 6 a 10 veces hasta que se genere una capa encima de la otra. Vamos a tener que una vez que eso esté listo, se envuelve la mano con una bolsa de plástico y luego envolverla con una toalla o guante, ¿sí? Esperando de 10 a 15 minutos y luego retirar. Una vez que tenemos todas esas capas, hablamos de que bolsa de plástico. De hecho, usted puede utilizar, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo el nombre, no sé si se llama Emboplas, no me acuerdo. Pero es como si fuera el aluminio, pero de plástico. Usted agarra y envuelve todo eso. ¿Para qué? Para tratar de preservar el calor internamente. Y luego agarra con una toalla, envuelve la mano. Todo esto es como para que la parafina transmita el calor lo más compacto posible hacia los dedos, ¿ok? Segundo método, método de remojo envoltura. Variante de la primera, solo que es sostenido. Yo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Él mismo lo dice, la diferencia de la primera solo que es sostenido, ¿ok? Usted simplemente va a tratar de meter la mano en lo que vendría siendo el baño de parafina, usted agarra, simplemente trata de mantenerlo el mayor tiempo posible, ¿ok? Es que lo saca y es prácticamente ¿cómo le digo? Trata de evitar eso de 6 a 10 veces, simplemente hace su primera capa y también puede hacer lo que es el envoltorio, pero se hace de manera más sostenida, ¿ok? Un tiempo más prolongado. Tenemos el tercero, que ese por lo menos yo nunca lo he hecho. Hablamos de método de aplicación. La temperatura debe estar menor al intervalo. Se aplica mediante una brocha, como podemos ver aquí en esta foto. Esperar al endurecimiento de la capa y repetir el proceso de 6 a 10 veces. Envolver con plástico o papel y por encima de las toallas. Es prácticamente lo mismo, ¿ok? Echamos la parafina en algún lado, pero se hace mediante una brocha. Hablamos de que se endurece y lo hacemos de 6 a 10 veces, son prácticamente los mismos pasos, luego envolvemos con plástico, ¿ok? Entonces, dejar durante 20 minutos y luego retirar. ¿Y cuál es la diferencia de esto? En realidad, ¿cuál es el pro y el contra? Por lo menos teníamos que la termoterapia me servía a las compresas para regiones grandes. Esta es como para regiones como la mano, que no puede alcanzar la compresa. Esta no me parece que tenga un tanto pro, o sea, para usted pasarle una compresa en la región dorsal, prefiero colocarle una compresa. Sí, una compresa grande que me abarque toda la zona, no tengo que estar ahí dándole a esto y para que se endurezca y después envuelve, ¿sí? Esta no hay mucha diferencia. Vamos a tener las lámparas de infrarrojo. Poner al paciente en las gafas, una gafas de sol más que todo, o especiales contra rayos infrarrojos. No lo vaya a dejar que le afecten a nivel visual. Y el fisioterapeuta también puede, dependiendo de qué tanto espacio abarque la lámpara infrarroja, calentar la lámpara durante 5 o 10 minutos para que alcance estabilidad. No es que usted prende la lámpara y la coloca y listo, 15 minutos de calor, porque es como el principio de la toalla, si está caliente o está fría. Se trata de que la lámpara ya esté caliente para cuando usted la vaya a colocar en el paciente, ya eso empiece, ya la lámpara se calentó todo. Ahora lo que queda es que ya emite el calor hacia el otro lado, ¿ok? Colocar una distancia aproximada entre 45 y 60 centímetros. Entonces, proporcionar medidas de ayuda, ¿sí? Como en el caso de la campanita y todo aquello. Evitar acercarse o alejarse para evitar ciertas quemaduras. 15 minutos en procesos subagudos, en procesos crónicos, hablamos de 30 minutos. Y hablamos de que no todo el mundo las utiliza hoy en día, están en desuso. No son malas, pero no todo el mundo las utiliza, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Hablamos de que si está más cerca, 45 centímetros, obviamente está más caliente. Y si está más lejos, calienta menos. Es como el principio de la toalla con
los plieguecitos de la toalla. Usted colocaba más para evitar que hubiera tanto calor. Si quitaba varias vueltas de la toalla, me generaba más calor. Lo mismo es con esto. Mientras más cerca la lámpara, más calor va a generar, ¿ok? Tenemos algo que se conoce como baños de contraste, ¿sí? Hablamos de que tenemos que llenar agua con 2 contenedores, uno con agua caliente a esta temperatura y otro con agua fría. Vamos a decir que esto siempre es como una última opción, cuando hay muchas cosas que no funcionan en ese paciente. Hablamos de contraste, hablamos de por un lado el frío, por otro lado el calor. Entonces, ¿qué hacemos primeramente? Vamos a sumergir, por lo menos este es más que todo para extremidades, ¿ok? A menos que usted tenga piscinas, un poquito más complejo. Sumerge en agua caliente de 3 a 4 minutos, ¿ok? Luego enfría por 1 minuto. Vamos a decir que es un cambio entre frío, calor, frío, calor. Esto se repite de 5 a 10 veces, dando un total de 25 a 30 minutos. Esto sirve para controlar el edema. Se recomienda que la diferencia de temperatura sea grande, tal cual como se indica aquí arriba. Para el control de la sensibilidad, la diferencia no sea mucha y luego cambiar gradualmente. ¿Okay? Cuando utilizamos los baños de contraste, es como cuando ya el calor o ya el frío no me genera ningún cambio a nivel del sistema nervioso central, entonces vamos a decir que ponemos en duda el sistema nervioso. O sea, nosotros le lanzamos calor al sistema nervioso, que ajá, sí, calor. Le lanzamos frío, ah, sí, mira, frío. Agarra y viene aquí que calor, no, frío, calor, frío. Entonces el sistema nervioso está como que, oye, mira, ya va, espérate, déjame agarrar, no capto esto, no capto lo otro. Entonces, vamos a decir que se generan una especie de feedback entre esos dos estímulos contra el sistema nervioso central, ¿ok?